Ferit'i gördüğümde niye böyle atıyor bu kalp ya? Hadi. Bana demedin mi hadi dersen git. Hadi. Bırak diyorum sana, bırak kolumu. Beni sen tutuyorsun. Ait olduğun yerde. Hola amigos. Hicimos un comienzo explosivo en la tercera temporada, y ahora continuaremos nuestro análisis de la serie a toda velocidad. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Las malas intenciones de Suna pueden posponer el reencuentro de Ferit y Seiran, pero no podrá impedirlo. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle de nuestro análisis. La serie de Kingfisher continúa manteniendo al público pegado a la pantalla con sus complejas estructuras de personajes y su apasionante trama. La evolución de las intervenciones de Suna, especialmente en los últimos episodios, ha sorprendido a los espectadores. Esta serie de eventos de la serie nos permite examinar más profundamente los conflictos internos de los personajes y la dinámica entre ellos. La primera vez que Seiran vio a Ferit después de mucho tiempo fue suficiente para hacer que su corazón latiera y se enamorara de él nuevamente. Entró en su mente. Creo que su estrecho vínculo con Sinan fue suficiente para sacudirlo de repente. La actitud manipuladora de Suna, olvidando que Ferit se enfrentó a todos por el bien de Seiran, es una de las principales críticas a su personaje. Si bien el amor de Ferit por Seiran se ha retratado fuertemente desde el comienzo de la serie, el hecho de que Suna lo ignore es decepcionante para la audiencia. Si bien la presencia de Ferit al lado de Seiran cada vez que está pasando por un momento difícil mantiene la serie en un punto romántico, el intento de Suna de dañar esta relación es una situación con la que el público tiene dificultades para empatizar. Los celos de Suna hacia Seiran desde el comienzo de la serie continúan afectando no solo las relaciones dentro de la familia, sino también el vínculo de Seiran con Ferit. Si bien el personaje de Suna a veces aparece con su lado combativo y enojado, también muestra con frecuencia sus debilidades internas. Estas características lo convierten en un personaje difícil de entender y complejo. La incapacidad de Seiran para notar o abordar los celos, y el comportamiento erróneo de Suna parece ser una de las debilidades de su carácter. Al mantener constantemente a Seiran en una posición débil debido a las presiones familiares y sociales, el director ha pospuesto el desarrollo del personaje que el público esperaba ansiosamente. El constante papel pasivo de Seiran entre su familia y los Koran hace que el vínculo del público con el personaje se debilite. Una escena inquietante, como la de Suna diciéndole a Seiran que muera, añade una nueva profundidad a la estructura dramática de la serie. La falta de significado de estas palabras contrasta con el amor de Ferit por Seiran, y aumenta la ira del público hacia el personaje de Suna. Aunque diálogos tan duros e inesperados aumentan la emoción de la serie al aumentar la tensión entre los personajes, en ocasiones pueden alejarse de la realidad. El amor de Ferit por Seiran ha sido uno de los mayores puntos conflictivos de la serie. Las relaciones de Ferit tanto con su familia como con personajes como Suna se moldean a la sombra de su esfuerzo por preservar este amor. Si bien la devoción de Ferit por Seiran hace que esté en desacuerdo con su propia familia de vez en cuando, esto también afecta el desarrollo de su personaje. La participación de Sinan en la serie trae al escenario una nueva dinámica familiar. Si bien la estructura fuerte y opresiva de la familia Cantark pone la relación de Sinan con Seiran en un proceso difícil, el público espera ansiosamente cómo se desarrollará el vínculo entre estos dos personajes. Con la introducción de los personajes de Ayla y el tío de Sinan, Mumtaz, el equilibrio de poder en la serie cambia. La familia de Sinan se destaca no solo por su riqueza sino también por sus preocupaciones sobre su estatus social. Si bien la relación de Seiran y Sinan sigue bajo presión en este contexto, los secretos del pasado de sus familias hacen que esta relación romántica sea aún más complicada. Parece que las pistas sobre el pasado de la familia Cantark aparecerán como presagios de acontecimientos más importantes en los siguientes episodios. El amor de Abidin por Suna y su lealtad hacia Ferit crean una tensión emocional significativa en la serie. Si bien el miedo de Abidin a perder a Suna lo aleja de Ferit, esta situación hace que la soledad de Ferit sea más evidente. Las dificultades emocionales detrás de la decisión de Abidin profundizan su carácter y presentan un retrato más empático al público.
Los complicados vínculos entre Ferit y Abidin parecen explorarse más en los últimos episodios de la serie. Si bien la relación de Abidin con Ferit se maneja a través de temas de amistad y lealtad, la influencia de Suna entre estos dos despierta curiosidad en la audiencia. En particular, ¿qué camino seguirán Suna y Abidin en el futuro? Es una de las preguntas más críticas de la serie. La intervención de Suna en la relación entre Ferit y Seyran llama la atención como un elemento que daña la simpatía del público por el personaje. Si bien la irritabilidad y los celos de Suna la alejan de Seyran, también debilitan su vínculo con Ferit. El silencio de Seyran frente a estas intervenciones es otro punto que el público cuestiona. La aceptación del divorcio de Suna inicia una nueva era en las vidas de los dos personajes. La posibilidad de que Kaya regrese a Estambul en el futuro puede presagiar nuevos conflictos para Suna y otros personajes. Esta posibilidad parece alterar el equilibrio en la vida de Suna. La estructura dramática de la serie está determinada por las relaciones en constante cambio entre los personajes. Las tensiones entre las familias Cantark y Koran provocan que se intensifiquen los conflictos tanto románticos como personales. Esta tensión complica aún más los viajes interiores de los personajes. La relación de Seyran y Sinan se ve puesta a prueba por la presión de la familia Cantark y las preocupaciones por su estatus social. El pasado de Sinan y los secretos de su familia aparecen como factores que afectan profundamente este vínculo romántico. Mientras el público espera ansiosamente ver a dónde conducirá esta relación, también se preguntan cómo se revelarán los secretos de la familia Cantark. El distanciamiento de Abidin con Ferit remodela la dinámica de la relación en la serie. La soledad de Ferit se vuelve más evidente ante el amor de Abidin por Suna. Esta situación hace que los vínculos entre ambos personajes se compliquen aún más. Como resultado, los conflictos internos de cada personaje de la serie, y sus relaciones entre sí se encuentran entre los elementos que hacen que la serie sea absorbente. Los vínculos entre Suna, Seyran, Ferit, Sinan y otros personajes ofrecen constantemente nueva emoción a la audiencia. Si bien la tensión entre las familias Cantark y Koran fortalece la estructura dramática de la serie, el público presencia escenas más emotivas y emocionantes en cada episodio. En los últimos episodios de la serie, estos cambios dinámicos en las relaciones entre los personajes parecen hacer que la historia sea más compleja e inmersiva. Estoy esperando tus comentarios. ¿Crees que el amor entre Ferit y Seyran volverá a encenderse? ¿Se hará realidad el sueño de Seyran? Además, ¿qué series de televisión ves además de Yalsapkun? Escribe en los comentarios. Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos.